la comunicación en Iberoamérica, que son Mara Abad, Daniela Pastrana, Isabela Ponce y Gabriela Barkentin, para darnos un panorama de cuál es este papel que tiene la mujer en el mundo de los medios, cómo nos enfrentamos a obstáculos, si estamos realmente en un ambiente masculino, qué tanto de esto es un mito y qué tanto son obstáculos sustantivos reales. Entonces, bueno, pues para no hacer más preámbulo, les presento rápidamente a nuestras panelistas que no requieren presentación. Pues bienvenida primero Daniela Pastrana. Daniela es editora general de Pie de Página y coordinadora de investigaciones de la red de periodistas de A Pie. Admiramos muchísimo el trabajo que hace Daniela. Gaby Barkentin es titular del noticiario de Así las Cosas, además es articulista en El País y tenemos el honor de que sea profesora en la maestría de periodismo CIDE. Isabela Ponce es directora editorial de GK y su reportería está enfocada en temas de género, derechos de las mujeres y de las niñas. Y Mara Abad, que nos va a estar acompañando virtualmente, es periodista, emprendedora, empresaria, tiene cocinándose muchos proyectos actualmente y además ha emprendido desde el inicio del periodismo por internet. Bueno, sin más, quisiera empezar como a preguntarles a nuestras panelistas esta idea. Preguntarles si realmente este mito o esta idea que tenemos en el mundo de los medios está dominado por una presencia masculina, ¿es real o es ya una idea que está siendo arrumbada? Digamos, las cifras siguen hablando de que la presencia femenina pues sigue estando constreñida a puestos junior, a puestos más como administrativos, pero desde su experiencia me gustaría mucho iniciar con la participación de Mara Abad para contestar esta pregunta de si el mundo de los medios sigue siendo un entorno eminentemente masculino o no. Creo que no se escucha. No, no se escucha. Yo no escucho tampoco. Hace muchísima ilusión y además soy una enamoradísima de México, o sea que estoy encantada y les agradezco que pasemos juntas. Y para contestar a tu pregunta, por mi experiencia está muy ligada a España, sí sigue siendo un mundo bastante masculino, como casi todos los mundos empresariales. Y el problema para mí no es tanto que sea un mundo masculino, que por supuesto lo es y hay que intentar que haya muchísima más igualdad. Para mí el problema es el machismo y la misoginia, que nos la encontramos muy a menudo, porque hay hombres que son fantásticos y hay hombres que son aliados y hay hombres que no sienten que tú seas una amenaza o que no te miren como si fueses frágil o infantil o de segunda o menos lista. Y yo creo que hay que empezar agradeciendo a esos hombres que a lo largo de la historia, a mí que me apasiona la historia, me apasiona el feminismo, creo que hay que agradecerle a esos hombres que nos han ayudado porque no nos han cerrado la puerta, porque no han ido contra nosotras. Dicho esto, que creo que es muy bonito reconocer a nuestros aliados, que hay mucho. Luego creo que es importante que tengamos un detector de machistas y de misóginos, porque me los he encontrado y me los sigo encontrando. Y creo además que es muy bueno que nosotras mismas, como mujeres, hagamos también una autocrítica, porque todas, por la cultura, tenemos muchos tips y a lo mejor también nos salen cosas machistas, decimos cosas machistas, incluso tenemos un pozo de pensamiento machista. Vamos a tomar como un juego, ¿no? La famosa gamificación de ahora, de decir, me voy a pillar a la machista que tengo dentro, porque si no, al final, sin darnos cuenta, acabamos reproduciendo muchos comportamientos machistas. Hay uno muy evidente, que no lo voy a repetir porque ya se ha hablado mucho, el techo de cristal, lo que cuesta llegar. Creo que las mujeres tenemos que demostrar 2 veces que hacemos las cosas bien, para que se nos reconozca, o sea, eso no hay que dejar de hablarlo, pero me gustaría poner el foco en otros aspectos que creo que también son bastante machistas y que no nos damos cuenta. Por ejemplo, las voces femeninas. Yo creo que todos, y hay estudios de esto, Dani, lo he descubierto yo, ni me lo invento, está más que comprobado.
todos, incluidas las mujeres, muchas veces cuando oímos una voz muy aguda o una voz femenina, le damos menos credibilidad o le damos menos autoridad. Y eso yo creo que ahí tenemos que tener todos un detector, porque sin darnos cuenta muchas veces, aunque tengamos muy buena voluntad de querer un mundo más igual, a lo mejor también vamos contribuyendo a ser nosotras mismas un poco machistas. Por ejemplo, algo que a mí me enfada mucho y que hablo muchísimo con otras mujeres, ¿no? Si vemos un comportamiento machista o misógino, es que no se puede conceder ni media, es que separa, y es que esta persona, adiós, ¿no? O sea, no vale esa cultura de, como sois mujeres, pues tenéis que ser dóciles, tenéis que ser conciliadoras, tenéis que ser sumisas, pero me está contando, si ellos lo que quieren, ¿por qué no lo voy a pelear yo? Si yo veo que ese hombre, simplemente por ser hombre, a mí me trata como frágil, como infantil, como de segunda, que yo le voy a dar respeto, autoridad, quita de en medio. Yo me voy a una mujer inteligente, me voy con estas personas que nos valoran a todos por lo que somos, independientemente de nuestros genitales o de lo que sintamos como nuestra identidad. Entonces, creo que es muy importante, por supuesto, hablar del techo de cristal, por supuesto, tener en cuenta que también es mucho más fácil ser una mujer sin hijos, como soy yo, que ser una mujer con hijos. Es mucho más fácil ser una mujer masculina y ser una mujer como soy yo, que ser una mujer frágil. Bueno, pues tenemos que también tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, es como tenemos que darnos cuenta de que, uy, cuando vemos así las voces agudas, vemos a las personas más frágiles, el machista este grotesco que llevamos todos dentro, a lo mejor nosotras mismas, ¿no? Vamos ahí como arrinconando. Entonces, bueno, lo que me encantaría decir es que si todas nos ponemos ese detector machista, creo que poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de esas cositas feas que nos quedan todavía por solucionar. Daniela, me gustaría muchísimo preguntarte qué opinas. ¿Es el mundo de los medios machista o está poblado por hombres o el problema es el machismo? Esta idea que nos decía Mar de que le damos menos credibilidad a las voces femeninas, ¿te parece que sí se lleva a cabo o el problema va por otro lado? No te escuchamos. Se me olvida eso de estarle quitando y poniendo. Lo que decía es que tengo poca perspectiva ya de si es un mundo muy machista, porque pues tengo como 10 años fuera de medios, o sea, de la industria mediática. Estoy del lado del periodismo independiente. Y lo bueno del periodismo independiente es que pues casi todas los estamos dirigiendo, somos mujeres, por lo menos de los 11 medios aliados en la red de periodistas de a pie, pues deben ser como unos 8 dirigidos por mujeres, entre esos pie de página, donde pues la mitad somos mujeres y los colegas son muy solidarios. Entonces, es difícil para mí decirlo porque en el medio en el que yo me muevo no, pero cuando recuerdo un poco las experiencias de otros colegas y de otras colegas o de nosotros antes, hoy estaba haciendo ese ejercicio hace un rato, y creo que sí, o sea, creo que ha cambiado, que está cambiando las estructuras, pero por supuesto que creo que sigue siendo un espacio dominado por la visión masculina, no tanto machista, porque hay muchos colegas que no necesariamente son machos, o sea, o unos sí y no se dan cuenta, o unos sí y no nos dábamos cuenta antes, pero no necesariamente es eso, solo que la estructura está diseñada así porque es un medio donde hay mucha competencia, donde hay quizá también mucho, se requiere también como mucho esfuerzo ahora que estamos en pandemia, pues las que tienen efectivamente y niños pequeños, pues tienen que ser maestras y periodistas y estás en la casa y entonces todos en tu casa piensan que no estás trabajando porque estás en la casa, entonces pues, puede ser como mucho más complicado, pero creo que esto ha ido cambiando, o sea, realmente creo que
Me gustaría más oír la opinión de Gaby, que está ahí adentro. O sea, de lo que yo me acuerdo, bueno, yo estuve años en Reforma, poquitos, como 4, y luego como 10 en la jornada, y en esos 15 años, las historias que oíamos de otros medios, de Milenio, eso, sí eran realmente complicadas. Yo creo que yo he sido afortunada, porque el tiempo que estuve en la jornada, y el espacio en el que estuve en la jornada, que era Macio Sare, y el tiempo que estuve en Reforma, que era una gran prepa cuando inició, yo no puedo hablar de experiencias de hostigamiento o de cosas así en mi caso, aunque sí sabe que existían, ¿no? Y que existen. Pero sí es muy marcado el asunto de, y que lo seguimos viendo, de pues las estructuras, ¿no? Las estructuras, el tema de las direcciones, o el tema de cómo se seleccionaban. Siempre he dicho que yo fui muy afortunada, porque como empecé en una época que supongo que todavía existe, pero ya no tanto, en el que a los hombres los mandaban a cubrir economía, deportes, política, porque era lo importante, y a las mujeres nos mandaban a cubrir ONGs, iglesia, salud y educación. Y entonces, pues eso es lo que me ayudó a empezar a trabajar el tema social, que es finalmente en lo que me he movido años, ¿no? Y creo que eso es bueno, te da una sensibilidad distinta estar en la calle. Entonces, ni siquiera puedo quejarme por eso. Me parece que es bueno primero pasar por los otros lados antes de llegar a tratar de entender las estructuras políticas. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, yo creo que sí, que sí hay. Me gustaría oír cómo están las cosas por los medios ahora, porque pues yo hace como 10 años que estoy del lado donde somos mayoría mujeres y dirigimos mujeres. Pero, y creo que eso es parte de lo que está cambiando, ¿no? Creo que la situación ahora es muy distinta a como era cuando empecé a ser periodista hace 27 años, y que claramente es muy distinta a generaciones más grandes, donde pues había 3 o 4 mujeres en un mundo que pues, solo había periodistas hombres, ¿no? Claro. Gaby, ¿quiénes son esas mujeres que están en los medios? Digamos, tu voz en México es una de las que siempre salen citadas en estos ejercicios de las mujeres más influyentes. Acabo de ver que en Twitter también apareces como una de las cuentas que hay que seguir para enterarse del acontecer nacional y esto, pero desde tu perspectiva, ¿quiénes has notado que son estas mujeres que han logrado emprender en el mundo de los medios? Bueno, antes que nada, gracias en verdad por invitarme y porque podamos estar aquí dialogando en este martes en la tarde. Y bueno, y uno aparece en estas listas de Twitter y más por mi totera, no por otra cosa. O sea, yo creo que el periodismo está en otra parte y el periodismo se está haciendo de otra manera, y no necesariamente donde se hace el ruido, ¿no? Y que a veces el ruido puede ser importante para otras cosas. Pero, a ver, Daniela la suelta muy clara y yo la retomo. A ver, yo he sido directora de medios culturales, fui creadora, directora de la radio de la Universidad Iberoamericana, por ejemplo, que se terminó convirtiendo pues, en un referente de radio universitaria, de tratar de hacer algo un poco diferente. Y éramos bien poquitas mujeres en ese entonces, y estoy hablando de los medios educativos y culturales. Éramos muy poquitas mujeres en ese entonces directoras de medios. Y digo directoras por pensar en ir rompiendo estos techos de cristal, o sea, no por otra cosa, pero en ese entonces pues estaba... si mal no recuerdo, estaba por ahí Lidia Camacho, había sido directora de Radio Educación y luego estaba en otra cosa, por ahí andaban 2, 3 personas más, pero éramos muy poquitas mujeres dirigiendo medios educativos y culturales. Y luego fui directora de W Radio, es decir, una radio comercial, una radio, digamos, ya de los medios así tradicionales, comerciales, Televisa Radio en ese momento. Y yo era en ese momento, cuando fui director de W Radio, fui director como 5 o 6 años, era yo posiblemente una de las 5 mujeres que en el país dirigiendo un medio de comunicación con los comerciales. O sea, estoy hablando de los medios, digamos, en el ecosistema tradicional, ¿no? Porque lo que dice Daniela es súper importante. Obviamente hay otro ecosistema informativo en donde las mujeres tienen un papel muy importante, pero digamos, en el ecosistema tradicional, yo me acuerdo en las reuniones de dirección de cuando yo estaba en W Radio, yo era la única mujer, bueno, yo y la del jurídico, ¿no? Pero todos los demás eran hombres y todo era un asunto profundamente masculino, ¿no?
Ahora, en el caso de México, porque posiblemente por acá haya algunas personas que no son necesariamente de México, pero en el caso de México, en la radio, a diferencia de la televisión, la televisión también eran negocios familiares, pero se ha ido diversificando por temas de inversión y por temas literal de que se necesitan recursos de otra índole. Pero la radio en nuestro país sigue siendo un negocio familiar sobre todo. O sea, la mayoría de las radios en este país siguen perteneciendo a familias, ¿no? Y entonces ahí también se vuelve muy interesante porque pues de repente podría aparecer una mujer, por ahí había algunas radiofusoras de los estados, de la República, donde había por ahí algunas mujeres, pero al final los que mandaban eran los hombres. Yo siempre he dicho que el presidio más largo y más masculino que he visto, y me ha tocado en varios años, es el de la comida de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión de la CIRT. Es el presidio más largo que existe en el mundo mundial, no hay algo más largo que eso, abarca todo un auditorio gigantesco y pues sí, por ahí hay alguna mujer salpicadilla, ¿no? Pero en general es un tema sobre todo de hombres, ¿no? Entonces, yo sí creo que en el mundo de los medios llamados tradicionales, de la radio, la televisión, la prensa escrita, en el caso de México, son pocos los casos. Evidentemente está La Jornada, está el Semanario Z en Tijuana, por supuesto hay algunas excepciones, pero no, es un mundo profundamente masculino, pero además un mundo que se defiende en su masculinidad, ¿no? Que hace, un poco lo que ya comentaban hace un ratito, hace que uno también se masculinice mucho en esta relación, porque tenemos una relación de poder como de choque, ¿no? Es una relación de poder en donde entras a las juntas y las juntas son de chistes machines y de a ver quién aguanta, ¿no? Y al final tú eres como la única mujer que está ahí sentada y a ver qué onda. Y bueno, yo vengo de una generación en donde posiblemente yo aprendí un poco así, ¿no? Así un poco diría el megaclásico al chingadazo de decir, pues va, ¿no? O sea, si nos tenemos que poner del tú a tú, nos ponemos del tú a tú, pero te pones del tú a tú en una masculinización del entorno, ¿no? Lo mismo me pasó cuando fui directora de la Escuela de Comunicación de la Ibero, el entorno académico que hoy es mucho más femenino. Cuando yo fui directora de la Escuela de Comunicación de la Ibero, éramos muy pocas las mujeres que éramos directoras de facultades académicas, facultades universitarias. Entonces, sí creo que, así como bien dice Daniela, en el mundo, digamos, de los medios independientes hay una visión femenina mucho más activa. En el mundo de los medios llamados tradicionales sigue siendo un entorno profundamente masculino. Díganme hoy nombres de mujeres que hoy dirijan periódicos, radios, televisiones, más. Hay algunas, poquitititas. O sea, estamos casi como las mujeres que son gobernadoras en México, pues 2 o 3. Así estamos aquí, 2 o 3, y entonces celebramos que están ahí, pero sigue siendo un entorno profundamente masculino y de exigencias además que son, digamos, de un estilo de vida y de una forma de enfrentar tu vida personal, tu vida privada, etcétera, que se vuelve sumamente complejo. Entonces, digo, no me pongo de víctima ni nada, lo disfruté mucho, me encantó dirigir lo que dirigí cuando lo dirigí, pero son entornos absolutamente masculinos, machistas, y en donde la diversidad simple y sencillamente no existe. Y si alguien me dice lo contrario, pónganmelo enfrente, que ya son muchos años de estar en este entorno y la verdad es que se los puedo decir de frente. Ojo, estoy hablando de medios tradicionales, radio, televisión y prensa escrita, prensa, periódicos escritos, no periodismo independiente. Gracias, Gaby. Isabela, cuéntanos un poquito en tu trayectoria hasta GECA. Tú también puedes constatar que esta práctica y esta raigambre como de las prácticas patriarcales y las tendencias se verifica también para Ecuador. Es diferente, en los portales digitales funciona distinto. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que tomo bastantes palabras de lo de Daniela. Yo tengo, creo que la menos experiencia tengo acá, tengo 12 años haciendo periodismo y 6 en medios tradicionales y 6 en GK. Entonces como que es un poco, empiezo un poco con lo de Daniela, ¿no? Yo no puedo decir que los medios independientes o nuevos medios que ya no son nuevos, o sea, hay que buscar qué categorías. Yo creo que la plataforma en sí mismo tampoco es una categoría, es decir, un medio digital, pero estos medios que no son los tradicionales
tienen relaciones de liderazgo muy distintas. O sea, por ejemplo, el ejemplo de GK, somos 21 personas y son 7 cargos de liderazgo, y esos 7, 6 están ocupados por mujeres. Y son decisiones súper conscientes, y ves resultados inmediatos y son como, o sea, es una cultura corporativa como distinta, muy inclusiva, y puedo hablar de muchísimas cosas, desde proponer, no sé, un programa de salud mental para todo el equipo, hasta pensar en políticas para madres. Alguien aquí hablaba de lo de ser mamá y ser periodista. Las mujeres tenemos ese enfoque que a los hombres les cuesta mucho más aprenderlo, porque no, como que es mucho, mucho más complejo. En los 6 años que yo trabajé en medios tradicionales, obviamente sigue siendo un entorno muy masculino y muy machista en términos en medios tradicionales, y yo tengo una anécdota que es realmente horrible. El año pasado que nos reunimos 4 periodistas, estábamos celebrando un reconocimiento, una vaina acá en la oficina, y de repente empezamos a conversar. Todos trabajamos en medios independientes y una freelance, y empezamos a conversar sobre experiencias cuando trabajamos en medios tradicionales, y todos habíamos pasado por en algún momento algún caso de acoso de diferentes niveles, ¿ya? Y una cosa como hipernormalizada, hiperjerárquica, y como el mayor problema es ese tema de la normalización, ¿no? De que no solamente que se da, sino que no sé qué palabras usan en México, pero se encubre un poco, y como son formas sutiles de violencia, están ahí como todo el tiempo. Entonces, no sé si todos conocen este estudio de Sembra Media que se llama Punto de Inflexión, pero para mí es muy esperanzador, porque fue hecho en México, Brasil, Argentina y Colombia, de medios independientes en estos países, y el 40% de esos medios, nuevos medios, son fundados por mujeres, o sea, es casi la mitad, versus todo esto que estaba contando Gabriel, y que obviamente sigue ocurriendo. Y cuando yo trabajaba en medios tradicionales también, yo sí tuve un par de editoras mujeres, y resultaba que ellas eran como las bravas, como que dentro eran una editora mujer, creo, y el resto de editores de secciones eran los hombres. Y a mí me tocó trabajar con ellas, y ellas eran las bravas de la redacción, como las mujeres o las editoras más jodidas, más no sé qué, o sea, esas etiquetas que ya son súper, como decía Grisel, como casi que, a mí no me gusta la patriarcado, me parece que está tan usada que ya pierde mucho el sentido, pero como muy machista de creer, es brava, es no sé qué, es jodida, pero en realidad lo que decía, no me acuerdo quién lo mencionó, de que tienen que casi que forzarse el doble para poder estar en ese espacio, y para poder mantenerlo, y para poder como competir. Y Gabriel le decía esa como masculinización de aquello. Yo cuando trabajé esos 6 años en medios tradicionales, fui reportera, llegué a ser medio coordinadora, pero realmente era una estructura, o sea, las decisiones siempre las tomaban los hombres a la final. Entonces, y recuerdo que una de estas editoras, que fue la editora de una sección, luego pasó a dirigir un departamento sola. O sea, no les puedo explicar cuál fue la decisión y tal, pero como que no mantuvo el puesto. Entonces, definitivamente los medios tradicionales siguen teniendo esas estructuras, uno lo puede ver incluso en las agendas, y esto lo podemos hablar luego, como en los temas que se proponen, en los enfoques que se proponen, en las fuentes que se consultan. O sea, es una cosa que permea muchísimo más que como el aspecto organizacional dentro de la redacción, pero también el periodismo que hacemos. Entonces, para mí es una súper esperanza de los medios como pie de página, o sea, y pienso en América Latina en realidad, pero también creo que hay una oportunidad importante de los medios tradicionales poder revisar esto, porque es completamente, o sea, es caduco, ¿ya? Y pronto eso pasa factura de muchas maneras, y tiene que ver ya, o sea, es una cosa que se refleja incluso, como digo, en las agendas, en el periodismo que se hace. Entonces, igual tú preguntabas Ecuador, y yo creo que Ecuador, México, Latinoamérica, o sea, es como una cosa demasiado común que hay que definitivamente intentar romper. Sí, sin duda. Y ayer platicábamos y me daba risa este término de que pues aquí no se trata de fundar un anticlub de Toby, pero sí me gustaría preguntarles en qué sentido los retos que enfrentan las emprendedoras son diferentes de los que enfrenta un hombre, o de qué manera hay como un obstáculo distinto o el camino es diferente para una mujer con toda la circunstancia personal, profesional, incluso cultural que nos rodea, y por qué ustedes se han sentido, ya hablando de una experiencia más personal, retadas. Entonces, si les parece, vamos a empezar oyendo
la intervención de Mar y luego les doy otra vez la palabra a ustedes. Que cualquier persona que quiera emprender lo tiene que hacer. Es verdad que si eres mujer puede que te cueste más, porque para que se te oiga muchas veces tienes que interrumpir o tienes que alzar la voz, o incluso hay así como esa idea fantasma colectiva, ¿no? Que es como el hombre da más seriedad, el hombre se entrega más al trabajo. Todavía seguimos con esta basura mental que parece que, bueno, la mujer va a estar más pendiente de los niños y entonces no va a estar tan pendiente de la compañía como está el hombre. O sea, estas basuras nos las tenemos que quitar ya de la cabeza, e insisto, y también las mujeres, creo que nuestra autocrítica, porque muchas veces a las malas madres, en teoría yo jamás digo eso, y para empezar, como yo no soy madre, jamás voy a criticar a una madre, pero muchas veces son las mujeres también las que critican a otras madres porque no son lo suficientemente buenas madres. Todas las mujeres, por favor, olvidemos, ¿no?, de criticar a otras mujeres, que bastante duro lo tenemos ya. Para emprender, yo no he tenido ningún problema, pero no he tenido ningún problema porque, claro, yo nunca me he planteado tener hijos. Es que yo vivo para mi trabajo porque me apasiona. Entonces, como yo he tenido todo el tiempo del mundo, yo jamás he planteado que quiero conciliar, ni siquiera he tenido que negociarlo con nadie porque decidía yo emprender y yo era mi propia autoesclavista. No había ningún problema. Pero estoy convencida de que la mujer que quiera emprender y tiene todo el derecho del mundo y a la vez quiera conciliar porque tiene hijos o porque quiere sacar al perro o porque le dé la gana, lo va a tener bastante más complicado. Y en el caso de una mujer, se entiende menos que quiera conciliar que un hombre. Es que a un hombre no se le da por hecho. Él quiere emprender y no se piensa, ¿pero vas a dedicar mucho tiempo a recoger a tus hijos del colegio? No, eso es que ni se plantea. A quien se lo van a preguntar es a la mujer. ¿Pero tienes previsto quedarte embarazada otra vez? Eso a quien se lo van a preguntar es a la mujer, no al hombre. Creo que para ese cambio, madre mía, o sea, necesitamos mucho tiempo, mucho esfuerzo. Por desgracia no lo veo fácil ni lo veo que pueda pasar mañana, pero lo que creo muchísimo es en el poder de cada uno. No esperemos a que los demás cambien el mundo por nosotros, lo cambiamos nosotras. Entonces, si una mujer quiere emprender, aunque tenga 28 hijos, que emprenda, que busque inversor o que no tenga inversor. Yo cuando emprendí la última vez no teníamos inversores y lo que hicimos era pues utilizar herramientas gratuitas como WordPress, no cobrar durante un año, bueno, pues lo que cada uno se pueda permitir, ¿no? Y que lo pueda hacer como sea. Pero entre todos, sobre todo tengamos en cuenta, ¿no?, a lo mejor cuando buscamos compañeros para emprender, no penalicemos a las mujeres, no penalicemos a las madres, no penalicemos a las mujeres que tienen que cuidar a sus padres o que tienen gatos o que tienen perros, no penalicemos porque siempre hay ahí ese fantasmilla cabrón que nos hace pensar que la mujer va a dedicar menos tiempo que el hombre, aunque el hombre tenga los mismos hijos que la mujer. Por eso creo que es responsabilidad de todos y no solo ya de la mujer que quiera emprender, sino los demás. Vamos a dejar que tenga oportunidades. Porque cualquier persona que quiera emprender lo tiene que hacer. Daniela, me gustaría preguntarte, ¿qué dejamos las mujeres en el camino cuando emprendemos? Pues mira, el tema es qué dejamos en el camino en este mundo, porque la situación es como un poco bastante complicada emprendiendo y haciendo muchas cosas. Estábamos hablando de este asunto de ahora cómo estamos ligados al trabajo 24 horas. O sea, antes, al principio, cuando yo empecé a ser periodista, pues trabajaba en Reforma y luego me iba a cenar y me olvidaba del trabajo hasta el día siguiente. Después empezaron las laptops y nos empezamos a llevar el trabajo a la casa y entonces ya trabajaba en mi casa. Y después ahora con el teléfono, pues entonces ya trabajo a la hora de la comida y a la hora del desayuno y a la hora de la cena, porque a cualquier hora tengo mensajes. Y pues con los Zooms y con la comunicación en línea, pues ahora podemos estar 1000 horas viendo una computadora y teniendo trabajo de ese tipo, ¿no? Entonces, eso va precarizando nuestra vida en general y eso va limitando nuestras posibilidades de tener tiempo para pensar qué queremos y qué no queremos hacer.
Yo lo que diría es que a mí no, digamos que uno de los retos quizá, o una de las preocupaciones más grandes precisamente, es no masculinizar la forma en la que trabajamos en la red y en pie de página. Porque esa es la forma más fácil, porque el otro camino es un poco largo. El de, a ver, vamos a dialogar. El de lo que decía Isabela, bueno, pues vamos a preocuparnos por el autocuidado y por tener un trabajo, un acompañamiento emocional. Y entonces los colegas se quedan así como, ¿qué? ¿Voy a ir al psicólogo? ¿Me van a llevar al loquero? No, bueno, vamos a tener acompañamiento psicosocial. Y pues va a haber mujeres amamantando, va a estar, no, pero es que, y todo lo que nos han enseñado que no es eficiente. Y entonces es un poco difícil. O sea, el camino de replantear los espacios de trabajo de otro modo no es fácil, porque estamos acostumbrados a una forma y pues uno está acostumbrado a ese y ese es el que ha estado y es el que siempre ha habido y es el que todos aprendimos y en el que más o menos todos sabemos cómo movernos. En el otro no sabemos cómo movernos. En el otro pues, tenemos que estar inventando, creando, estableciendo límites, sabiendo hasta cuándo sí o hasta cuándo no, porque eso no existe. Entonces, pero a mí una cosa que sí me ha pasado y que es como algo que se refleja de esto es que yo las veces que en mi vida profesional me he sentido más violentada ha sido por otras mujeres. Y ha sido por otras mujeres que a la hora que entraron en este nivel de competencia y en esta estructura que es muy masculina, pues entonces se empezaron a comportar y exactamente igual. Entonces era la diferencia era la misma, o sea, ninguna, porque mujeres que llegan a un espacio de poder y que pues justo para sobrevivir, que era lo que pasaba, tenían que comportarse exactamente igual, porque pues es que si no te echaban de las juntas, ¿no? Supongo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que pensar, o sea, que no nada más es un tema con los hombres, sino con la estructura y con la forma de entender la relación laboral. Mi jefa de Reforma, bueno, siempre lo hemos platicado, ahora todas somos muy amigas, pero en Reforma le huíamos, corríamos todos, o sea, nos escondíamos, porque era terrible. Por suerte también salió de esa estructura y es una mujer encantadora, muy inteligente y la queremos mucho ahora, pero pues era una cosa terrible. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la construcción de espacios de trabajo, no sé si otros que no sean periodísticos, porque yo solo he sido periodista en mi vida, pero no otros que sean estos espacios de trabajo que no tengan esta estructura tan masculina, no es un camino que esté resuelto. Ya en los medios, en el ecosistema en el que yo me muevo ahora, que me alegra mucho porque hay muchas mujeres y hay muchas mujeres dirigiendo proyectos, a veces es tortuoso. A veces, a veces damos demasiadas vueltas. A veces sí quieres que haya una dirección vertical, ¿no? Para que se tomen decisiones más rápido. A veces el camino, el otro camino no siempre es tan fácil. Entonces yo creo que no hay que romantizar, o sea, los cambios se tienen que dar y los cambios y la estructura tiene que romperse porque finalmente, o sea, todos tenemos el mismísimo derecho a poder tomar las decisiones y no tener que siempre estar enfrentándonos a estos espacios. Ahora que las estaba escuchando, sí, me recuerdo muchas historias que he oído de compañeras que entraban a unas juntas donde solo era una mujer con 8 hombres y entonces terminaba de hablar una terminaba de hablar ella y le decían, bueno, gracias, ya te voy a salir para que se quedaran los 8 hombres, ¿no? O sea, cosas muy horribles que a veces se me han ido olvidando. Pero entonces, como dice Isabela, yo creo que eso es caduco, eso va a cambiar porque pues hay nuevas generaciones y hay nuevas estructuras y hay nuevas relaciones. Ahora, en esta crisis de medios, pues también hay una nueva forma de relacionarse con las audiencias que obliga
a cambios, ¿no? Ya no son aceptables muchos comentarios, a lo mejor los harán en privado y entre ellos, pero ya no los pueden hacer frente a un micrófono. El asunto es que la otra cosa no está todavía resuelta, como puede ser una relación laboral distinta, y entonces creo que eso tampoco hay que romantizarlo, ¿no? O sea, hay que aprender y hay que entender que tenemos que construir otra cosa, pero todavía no estoy segura de cuál es la otra cosa que podemos construir. Sí, esto es un tema y además esta cultura de la autoexplotación que con la pandemia ha venido como en auge. ¿Tú qué opinas, Gaby? Esta parte como de autoexplotarse y imponerse con la voz, y tú decías, ¿no? Esas actitudes como más fuertes, un poco más masculinas, ser a lo mejor un poco más rudas con el otro, ¿es algo que nos imponemos nosotras o nos viene dado por el mundo mediático? No, a ver, yo lo que creo es que yo pondría varias cosas sobre la mesa. Primero, lo que yo sí he visto y he vivido en los últimos años es que incluso quienes estamos en medios llamados tradicionales, se han tejido redes de solidaridad femenina muy interesantes. Transmedios, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, tengo un grupo WhatsAppero en donde estamos puras mujeres que estamos en radio y en tele y en prensa escrita y que a veces, pues, entre que nos apoya y a veces, bueno, no a veces, en medios que compiten entre ellos, ¿no? Pero que hemos decidido incluso a veces hacer campañas por temas que nos importan o porque queremos estar ahí, y eso creo que, eso antes no existía, ¿eh? O sea, eso sí es una cosa que no existía. Es decir, puede sonar como muy ridículo, pero el 8 de marzo, bueno, el 9 de marzo de este año que hubo la huelga de las mujeres, el que las mujeres que estamos en medios electrónicos, sobre todo, y también en impresos algunos, no saliéramos al aire, no sé qué, fue toda una conquista, que yo sé que desde el mundo tal vez más independiente, más suena como, ay, pues no, pero plantarle cara, digamos, como a la estructura, ¿no? Y decir, pues no voy a salir al aire, ¿no? O sea, yo no voy a salir al aire y que el programa mío, el otro, no sé qué, lo hagan los hombres. Y la discusión que se generó adentro de los medios fue una discusión fascinante que nunca se había dado. Mejores, peores, o sea, no importa, pero al final fue como decir, pues no, bueno, vamos a salir al aire, ¿no? Y si se fijan y revisan ese lunes 9 de marzo, pues muchísimas mujeres no salimos al aire en radio, en tele, muchas no publicaron en sus periódicos, y es enfrentarte con un sistema que decía, pero ¿por qué? O sea, yo me acuerdo en el caso, en el medio en el que yo trabajo, era así como, pero ¿por qué? Porque sí, maestro, porque lo que tienes que entender es que aquí se tiene que visibilizar lo que significa la violencia contra las mujeres. No es que, pues sí, pero aquí te tratamos bien, sí, pero no, o sea, y es casi de sí porque sí, pero es un enfrentarte y lo hicimos porque se han ido tejiendo estas redes de sororidad profesional que de verdad antes no existían, y eso yo sí lo quiero celebrar. O sea, y que a veces son más útiles, a veces menos, a veces son más productivas, a veces menos, pero hoy es más fácil que de repente entre nosotras conectemos y estemos así como de, oye, hay tal tema, hay tal asunto, hay que revisarlo, etc. Entonces, eso me parece que por lo menos es un avance que de verdad no hay que minimizar, y creo que el hecho de que hoy, así como decía yo hace rato, que hay pocas mujeres en puestos de dirección, pero sí creo que hoy somos varias las mujeres que estamos, digamos, al frente de noticiarios o al frente de no sé qué, que a diferencia otra vez de otros momentos. Entonces, creo que ahí hay una especie como de red que se ha tejido que ha sido interesante. Y la otra es, a ver, la pandemia cambió muchísimas cosas. Uno, puso en evidencia aún más la precarización laboral del periodismo en general y del periodismo de las mujeres todavía más. Entonces, creo que en eso tenemos que poner el ojo, es la precarización laboral, las condiciones de trabajo de quienes hoy están, y ahí sí ya no importa si son medios tradicionales, medios independientes, medios digitales o como les queramos llamar, pero hay una precarización laboral brutal, y en el caso de las mujeres, como en todos los sectores productivos, el caso de las mujeres está siendo más afectado con el tema de la pandemia. Y dos, la pandemia también creo que nos obligó a cambiar muchas rutinas de trabajo, ¿no? Y eso todavía no me queda claro dónde y cómo estamos. Creo que a nadie le queda claro dónde y cómo estamos, y lo iremos como digiriendo y lo iremos como procesando. Pero sí creo que estos tiempos de trabajar de otra manera,
de acercarnos a las problemáticas de otra manera, de tener una mirada, digamos, a veces como más cautelosa, pero a la vez como más humana y más empática, también va a tener un efecto. ¿Cuál? No lo sé. Y vamos a ver, ojalá sea un efecto bueno, pero sí creo que la pandemia es algo que nos está marcando también en la manera como hacemos periodismo. Muchas de las mujeres terminamos, además de, como todas las mujeres en este país y en el mundo, pues no solamente estábamos en casa, sino hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a los hijos, hay que hacer un montón de cosas adicionales y estás en tu casa. Bueno, todo eso también cambia y también nos mete en una dinámica que no teníamos por lo menos hace un año, ¿no? Yo hoy temprano tenía un foro de discusión con mujeres que decían, bueno, se acerca el 8 de marzo del próximo año, pues sí, ¿qué va a pasar? Recordemos el 8 de marzo de este año, que literal, las calles de la Ciudad de México y de otras ciudades de este país y de otras ciudades del mundo estaban llenas de mujeres. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a potenciar? ¿Cómo se va eso a registrar también en la forma como nosotros hacemos periodismo, pero también las historias que contamos? Creo que no está tan claro y me parece que debemos ponerlo ahí. Para mí, por lo menos, es un reto interesante entender qué pasó con la pandemia en quienes hacemos esto, ¿no? Sí, sin duda. Y ha salido este tema que me parece interesantísimo sobre la existencia o no de solidaridad femenina y si la sororidad entre las mujeres en un mundo tan complejo como el de los medios existe o no. Ahora, digamos, emprender es difícil para todos, pero pues estamos de acuerdo en que para las mujeres todo lo que han mencionado es que tenemos obstáculos diferenciados. Pero me gustaría preguntarte, Isabela, si en tu experiencia crees que esta existencia de redes de solidaridad femenina existe, o más bien, como mencionaban también hace un momento, esta necesidad como de imponernos hace que nosotras mismas seamos nuestras peores enemigas. ¿Cómo lo has vivido tú? Creo que depende. Y como digo también, o sea, repito lo que decía Daniela, desde los medios independientes y tradicionales, porque en los medios independientes, dependiendo de cuál sea, si hay un ambiente mucho, o sea, muy distinto. Y por ejemplo, concretamente, o sea, para poder ejemplificar, en GK trabajamos dos personas que antes trabajamos en medios tradicionales, ¿ya? Ella también trabajó como unos 6 años. Y nosotros nos ha tocado desaprender un montón de cosas, porque no es que solamente está en los hombres como estos temas de competencia, ¿me entiendes? Y ella, por ejemplo, ya trabajaba en la tele y muchas veces me cuenta que dentro de las mismas reporteras en un canal de televisión no se compartían las fuentes, ¿ya? O sea, ese nivel de estupidez, ¿ya? Y acá, en cambio, todo el tiempo estamos como intentando promover eso, como compartir, ni sé qué, incluso hacer temas en común, ¿me entiendes? Como porque ella se dedica más a política y yo hago más género, entonces ¿por qué no hacemos, no sé, un reportaje sobre el tema de la discusión del aborto en la asamblea? O sea, juntar cosas, ¿ya? Y a mí, no sé, como que la palabra, creo que dice solidaridad, no me encanta, o sea, me parece que tiene que ver con estas redes de, y tampoco me encanta la palabra empoderamiento, pero va a ese lado de realmente apoyarse, ¿ya? Y pienso en cosas de cuando, o sea, sé que estamos hablando mucho desde los periodistas, o sea, desde el mundo de nosotros como ejerciendo el oficio, pero también están las otras mujeres que son, lo que decía hace un rato, ¿no? Nuestras fuentes, o las colaboradoras que a veces, si alguien quiere escribir una columna o algo así, siempre estamos, o sea, hemos crecido y convivido y trabajado en un entorno como muy masculino que como que nos hemos acostumbrado un poco a que esa es como la normalidad, ¿no? Como decir, que lo que decía alguien al inicio, como que de que economía lo va a cubrir un hombre o política va a cubrir un hombre. En cuanto a las redes, en América Latina hay unas redes muy, muy interesantes o sea, de mujeres que apoyan mucho el trabajo en temas de, por ejemplo, republicación o, sí, visibilización del trabajo periodístico sobre todo. Y también hay programas, o sea, tengo que destacar estas cosas porque son súper importantes, que buscan, como este programa también, como que el de Diego, ¿me entienden? Como que poder fortalecer el tema, o sea, sí, del periodismo emprendedor, y hay un acompañamiento que es una mentoría que tiene Sembra Media que se llama Metis, y yo pude ser mentora, y es específicamente para mujeres fundadoras de medios. Entonces, estas iniciativas están creciendo, aumentando cada vez más en América Latina. No les podría decir como en Ecuador sí hay este grupo de mujeres periodistas que estamos me encantaría realmente. No les podría decir cuál es
qué es lo que pasa, que no existe, o sea, o al menos yo no soy parte, no me he enterado. Yo tengo muchas amigas y periodistas afuera que siento ese apoyo, y sobre todo también poder tener esas conversaciones que estamos teniendo ahorita, que quizá para algunas personas ya es como cansado, o sea, como que ya lo he escuchado muchas veces, pero para otros, sobre todo los que están recién emprendiendo, por ejemplo, o para periodistas mucho más jóvenes, entender que estas son, como el título de esto, ¿no? Como este techo que constantemente hay que quebrar, o sea, que es una cosa que está como ultra normalizada y que no está bien o no tiene sentido estar pisando en los talones, porque sí como que te enseñan qué es lo normal, ¿no? Como esa competencia, que esa competencia a la final, y uso la palabra que tú dijiste hace un rato, sí es una competencia que viene mucho del patriarcado, como esa competencia de dañar al otro, ¿ya? O sea, como que de no apoyarlo. Entonces, yo creo que, no sé si hoy estoy en un día positivo, pero yo sí tengo como mucha esperanza de lo que, o sea, de lo que estamos y de lo que viene, como muy transformador. Y creo que como mujeres igual tenemos mucho esa corresponsabilidad y ese poder, si le quieres llamar, de poder ayudar a difundir más el trabajo de compañeras sí, o sea, como apoyar en las maneras que se hacen. Yo quería dar un dato que el tema de la precarización acá en Ecuador, y eso es como muy, muy fresquito. Hace una semana salió un estudio hecho por Chicas Poderosas Ecuador, se llama ¿Cómo hacemos periodismo? Y era una encuesta anónima. Y uno de los datos dice que de 4 de cada 10 mujeres en el Ecuador ganan menos de $500 y trabajan más de 40 horas semanales. ¿Ya? O sea, es realmente muy fuerte, y es una cosa que está, como decían, veía en el chat, me puse a leer los comentarios, que es súper grave, porque está como también normalizado, porque, bueno, eres periodista, entonces ya te vas a sacar el aire todo el tiempo y tienes que trabajar muchísimas horas y no importa cuánto ganes. A mí me pasó en el 2011 que me ofrecían como el espacio, mira, el prestigio de escribir aquí, a cambio, o sea, ese tipo de cosas todavía pasan, no te quieren pagar y creen que el prestigio de escribir en un medio es una transacción, y esas cosas están muy normalizadas. Y también esta colaboración sin paga también me parece que es como muy normalizada, y son cosas que le afectan más a las mujeres que a los hombres. Sí, creo que tienes toda la razón, y por ahí me gusta también lo que están poniendo en el chat, de que tenemos que dejar atrás esta construcción de que nosotras somos recelosas de nosotras mismas porque estamos acostumbradas a vivir en esta lógica de la competencia, y creo que lo que nos mencionas, Isabela, nos deja como esta nota de optimismo respecto de las nuevas generaciones que vienen más bien como construyendo. Y pronunciaste 3 palabras que me encantan, que son encontrar apoyo, acompañamiento de mis amigas, o sea, no solamente de mujeres. Concebirnos nosotros como amigas y como aliadas creo que es algo interesantísimo, y ahí la participación de Mara Abad también nos deja una nota de optimismo, si la podemos poner. Yo creo que cuando a ti te gusta muchísimo lo que haces, no es sacrificio. Es verdad que tienes que trabajar muchísimo, que requiere mucho esfuerzo, que una pequeña cosa supone empujar muchísimo, que te dejas media vida por el camino. Pero si de verdad es tu pasión, hazlo, porque lo vas a disfrutar, no lo vas a sentir como un trabajo pesado, y cada pequeña cosa que construyas, ¿no? O sea, cuando encuentras el nombre que le quieres poner, cuando encuentras las 2 primeras personas con las que vas a trabajar, cuando tienes la idea de qué quieres hacer, bueno, parecen pequeñas cositas, pero detrás hay muchas horas, mucha ilusión, mucho esfuerzo, aprendes muchísimo, piensas muchísimo. Al final, claro que se suda, claro que te salen canas, pero lo has disfrutado, ¿no? Para mí eso es vivir una vida interesante, es vivir una vida con intensidad, y no es dejar pasar el tiempo, es decir, no, el tiempo que tengo lo voy a dedicar a hacer cosas que me hacen feliz y que me hacen crecer como persona y que me acercan a personas maravillosas.
para mí siempre lo que yo he aprendido y el gran consejo que podría dar, si puede dar un consejo, es la flexibilidad absoluta. Yo la primera empresa donde formé parte del equipo fundador era una empresa de internet en el año 2000. Nos acababa de llegar internet, todavía empezábamos a hablar de que era un banner, ¿no? A poner nombre a las cosas. Bueno, pues era de haber aprendido el periodismo clásico que aprendí a finales de los 90 en la facultad, a de pronto ver, ¡wow!, formatos y un medio completamente nuevo. Pues aprender todo. La vez siguiente fue un medio más convencional, era revista y luego web, pero bueno, otra vez montarlo todo de cero, pues también supone un esfuerzo. Luego, la última revista, con Yorokobu, nos llegó cuando aparecieron las redes sociales, pues a incorporar las redes sociales. Ahora estamos en el boom de los podcasts y estoy estudiando como una loca. Acabo de hacer un taller en el Festival Gabo, estoy con una gente maravillosa que me está enseñando muchísimo. Emprender es estudiar todos los días, pero más que cuando estábamos en la facultad, es un rato para trabajar, un rato para aprender. Va unido, pero siempre aprendiendo y siendo muy flexible. Lo que te vayas encontrando, síguelo, no te aferres a una idea, no te aferres a un viejo mundo, déjate llevar y ve por donde veas que van las cosas, ¿no? Siga un poquito tu intuición. Y sobre lo que me preguntabas de si existe la solidaridad entre mujeres, existe y es preciosa. Y yo creo que, por ejemplo, después bueno, pues el mal trago que he tenido, lo que más feliz me hace es las amigas que he hecho por el camino, amigas de verdad, ¿no? No para bajar al bar a contar 4 tonterías, sino cómo te jode la vida, cómo me la jode a mí, cómo nos entendemos, cómo nos apoyamos, cómo nos tranquilizamos unas a otras. Pues claro que sí, o sea, yo pienso absolutamente nos necesitamos. Por eso también al principio decía, pongámonos ese radar para descubrir nuestros tics machistas, para no ser nosotras mismas las que sin querer le hagamos daño a otras mujeres. Es que creo que todos nos tenemos que apoyar, pero sobre todo tenemos que apoyar a quien vemos que le están dando las mismas cosas que a nosotras. Entonces, bueno, existe y me encanta. Y amo a mis amigas y me encanta verlas tan guapas, tan listas y tan maravillosas. Y hablando de apoyar, me gustaría ya pasar más bien como a la responsabilidad que tenemos desde los contenidos de los medios, o sea, más allá de la organización y la trayectoria y la experiencia. Me gustaría preguntarte, Daniela, ¿cómo podemos trabajar desde nuestros espacios para reflexionar sobre las injusticias y las inequidades que históricamente han vivido las mujeres? En la mañana conversábamos también con Ale Gutiérrez de Agencia Ocote sobre cómo desde los contenidos podemos hacer medios feministas. O sea, no solamente el hecho de que una mujer encabece un medio ya automáticamente lo vuelve un medio feminista o femenino, sino que todo viene desde una estructura interna de cómo trabajamos nuestros temas, nuestras fuentes y nuestros contenidos. ¿Qué piensas, Daniela? Sí, bueno, lo que acabas de decir es como central, ¿no? El hecho de que una mujer tenga un espacio de decisión o de elección no necesariamente quiere decir que va a cambiar las cosas. Es algo que hemos pensado mucho, es algo que hemos trabajado mucho, que uno tenemos que estar siempre decidiendo y tomando definiciones de qué es lo importante, y a veces cuesta mucho trabajo porque estamos muy acostumbrados a una forma de entender las cosas. Yo creo que hay 2 cosas importantes. Una es no acercarnos a los temas de las mujeres desde el victimismo, aunque haya historias de tragedia y fuertes y dolorosas, siempre tiene que ser desde una mirada de derechos. O sea, tenemos todo el derecho para tener una vida plena, todas, así como todos. Y entonces ese tiene que ser, no el tema que siempre es el de la pobrecita. No, bueno, hay que buscarle, darle la vuelta a eso un poquito de siempre ser permanentemente y estar en las narrativas digamos, si tuviéramos que ponerle una cara a las notas, pues como de estas de Libertad Lamarck, ¿no? O sea, que así, que siempre sufrían y decías, bueno, pero ¿por qué sufre tanto esa señora? Bueno,
Pero vamos, ahorita me vino a la cabeza ella porque porque de niña eso pensaba, ¿no? O sea, porque yo nunca entendía por qué siempre salía como llorando en cosas que veían en mi casa. Porque como digo, yo creo que ha cambiado. O sea, ha cambiado y los espacios son distintos y cada vez está cambiando más. El tema es que construimos. ¿Cómo construimos una narrativa que no reproduzca esta idea de que somos súper débiles o que necesitamos que nos cuiden, nos protejan, pero que al mismo tiempo ¿no? O sea, cambiar esas narrativas y ponernos en una narrativa pues más de lo que sí hacemos. Y lo que sí hacemos, o sea, o sea, yo veo en todos lados y en muchos espacios cosas que hacen mujeres que son muy buenas. Entonces, ¿por qué no empezamos a contar las cosas que hacemos las mujeres? Hoy lo veía con una de las notas porque ayer hubo cambios en el gabinete acá. Y bueno, estaba esta historia de que son 5 mujeres, pero como en este país solo pesa lo que dice un señor, ¿no? Porque para todos es importante si dice o no dice todos los días en la mañana. Entonces, lo que ellas digan no importa, porque para muchos son floreros o no sé qué tantas cosas veo que digan. Y dices, a ver, pero ¿cómo por qué? O sea, ¿por qué nos tenemos que sumar a eso independientemente de si estamos o no de acuerdo con todo lo que hace o no el gobierno o lo que haga o si coincidimos o no ideológicamente con una propuesta o lo que sea? Y caray, peleamos tantos años por tener espacios políticos y que ahora que o sea, hay mujeres que llegan con ciertos méritos. Eso no quiere decir que no haya mujeres que lleguen al poder y se corrompan o que justamente lleguen a veces sin méritos. O sea, no estoy hablando de eso, pero las que han tenido ciertos méritos y las invisibilizamos totalmente en nuestras narrativas porque estamos en un país polarizado, porque ellas tienen que ser floreros, porque lo único que importa es lo que dice un señor, porque es el presidente y habla mucho todos los días. No, bueno, entonces yo sí creo que nosotras mismas, todas esas cosas, desde la señora que vamos a contar cómo está viviendo la pandemia las señoras del trabajo doméstico, hasta cómo está viviendo la pandemia la secretaria del trabajo, pues, pero contemos esas historias, porque hay gente que está haciendo cosas muy buenas y muy valiosas y que está tratando de empujar estos elefantes machistas de esta estructura social en la que estamos y desde distintas trincheras, sea gobierno o sea sociedad civil, también ahora muy atacada, o sea periodismo, o sea desde las médicas y enfermeras. O sea, entonces pues vamos a contar un poco lo que sí estamos haciendo bien y no nada más contemos pues la historia que también hay que contar, pero no solo la historia de cómo nos están agrediendo. No, eso es como una cosa que ya sabemos, ¿no? Ahora el tema es cómo construimos. Y creo que esa tendría que ser pues el objetivo central de la mirada, de la escucha, del enfoque que debíamos tener, es que sí estamos construyendo, que sí podemos construir. Y cómo están justamente estas redes, que sí hay, yo coincido totalmente en lo que dije al inicio, o sea, yo creo que eso ha ido cambiando y que lo que estamos viviendo ahora nosotros pues no se parece nada a lo que se vivía hace 20 años ni hace 40. Y entonces pues hay que avanzar ese camino sin romantizarlo, sin tener unas expectativas excesivas de algo que pues no va a ser fácil, porque no es fácil, porque no sabemos cómo, pero por contar esa otra parte, ¿no? Contar lo que sí estamos haciendo bien para que esto siga funcionando. Contar esas historias, dice Daniela. Gaby, ¿cómo hacemos para contar estas historias sin que parezca que nos estamos montando al tema de moda, digamos, el feminismo como un tema a lo mejor coyuntural, que de pronto es noticioso por las marchas? Tú mencionabas el 8M y todo esto que se está viviendo en toda América Latina con mucha fuerza. ¿Cómo logramos el equilibrio entre darnos más espacios y, digamos, que no se nos etiquete como montarnos a estas modas pasajeras? Sí, a ver, yo diría varias cosas. Primero, y estoy viendo aquí algunos de los comentarios que nos están poniendo en el chat de Florencia González y de Marta Roldós y de algunos otros más, de Alejandra Morelos y otros. A ver, yo lo primero que diría, ahorita contesto tu pregunta directamente, Grisel, pero lo primero que diría es, a ver, no estamos hablando de absolutos. Es decir,
Porque por aquí decía, por ejemplo, Alejandra Morelos dice, muchas mujeres hablan de sororidad sin aplicarlo. Sí, a ver, no estamos hablando de absolutos, ¿no? O sea, no es así como las mujeres, los hombres, que es infinitamente más complejo este asunto. Y evidentemente, pues entre mujeres y entre hombres pasan un montón de cosas, pero yo sí creo que hay una conciencia femenina, feminista y sorora mucho más intensa de los últimos años y que ha ido creciendo y que va creciendo y que tiene que ver también con una mirada diferente sobre los fenómenos. Entonces, sí, pues no es un total del 100% de las mujeres, pues no, pero pues tampoco tendría como por qué. Estos son procesos sociales que también van teniendo un poco como su elaboración, su transformación, su convicción, y pues en el mundo de las mujeres pues hay de todo y en el mundo de los hombres hay de todo, ¿no? Entonces, o sea, pensar que de repente todas las mujeres vamos a agarrarnos de las manos y vamos a marchar juntas, pues no, porque lo bueno de todo esto y lo bueno que nos ha mostrado todos estos últimos años es justamente la diversidad, ¿no? Y en esa diversidad pues hay obviamente de todo, incluidas mujeres que no están a favor de movimientos más de liberación de mujeres y hombres que están a favor de movimientos de liberación de las mujeres. Entonces yo creo que no perdamos el rumbo pensando en es que no estamos todas y entonces hay unas mujeres que le tiran mala onda a otras mujeres. No, a ver, aquí lo que se trata es cómo podemos desmontar estructuras de un pensamiento patriarcal que tiene una rigidez, que al final es una rigidez que termina sobre todo eliminando a los diversos, eliminando las voces que no corresponden a cierta estructura dominante y que por lo tanto eso es lo que se tiene que deconstruir. Y asumamos eso como una tarea principal en donde participamos las mujeres y participan los hombres que quieran participar. Entonces yo diría, esa sería la primera, porque creo que nos podemos desgastar enormemente en, no, pues es que sí, que las mujeres, a ver, esto primero no es monolítico y tiene, digamos, como aplicaciones e implicaciones diferentes. Creo también, Grisel, y entrando directo a tu pregunta, es, a ver, no es que ahora las mujeres nos tengamos que ocupar de los temas de las mujeres, ¿no? Porque entonces pareciera que es así como regresar a la novela de Mujercitas, ¿no? Es decir, ahora las mujeres tenemos que hablar de temas de mujeres. No, pues entonces las mujeres podemos hablar de cuánto tema se nos pegue la gana, ¿no? Y si queremos hacer una investigación que tenga que ver con temas económicos o militares o la chingada y tenemos la información y lo podemos hacer, pues lo hacemos y ya, ¿no? Es decir, no significa que ahora tenemos. Lo que sí creo que necesitamos empezar a trabajar cada vez más es una óptica de género. Y una óptica de género significa visibilizar aquello que está invisibilizado, y eso puede estar en absolutamente todos los ámbitos, ¿sí? Y también contar las historias que no se están contando. Pero no significa que entonces, si yo soy periodista y soy mujer, solo tengo que hablar de temas que son específicamente de mujeres. No, bueno, pues en verdad es como si nos volviéramos como quinceañera en periodismo. No, lo que significa es que debemos de tener una perspectiva de género y de visibilizar lo invisibilizado, ¿no? Y eso es lo que nos debe preocupar. Así hagamos periodismo económico, financiero, político, lo que queramos. O sea, no significa que sea como un grupo de temas, significa la mirada, el color de la mirada. Hay un libro de John Berger de hace un montón de años que a mí me gusta mucho, que se llama Modos de Ver, y que se los recomiendo mucho, que no tiene que ver con la mirada femenina, sino tiene que ver con la mirada de los otros, ¿no? Y decía, modos de ver significa desde dónde estamos viendo al mundo. Creo que sí debemos empezar a poner un énfasis y subrayar la posibilidad de la mirada desde lo femenino, aunque estemos hablando de los temas de los que estemos hablando. Y esa me parece importante porque sí, vamos a estar hablando solamente de lo que suena femenino, insisto, nos volvemos quinceañera trasladada al periodismo. No, me parece que es mucho más interesante y mucho más intenso tener una mirada de género asumiendo y tomando todos los temas que queramos tomar, pero una mirada de género y una mirada de visibilizar lo invisible y lo que se ha querido invisibilizar en todos los ámbitos. Esa me parece a mí que es la revolución más interesante en el periodismo desde las mujeres, ¿eh? No solamente hablar así como específicamente, o sea, yo que soy como anticolor rosa porque no me gusta, pues solo falta que no tengamos que escribir con tinta rosa, ¿no? No, yo creo que es mucho más profunda la transformación que estamos viviendo y que me parece a mí además mucho más interesante, ¿no? ¿Hacia dónde ves que va la transformación, Isabela?
Yo quiero complementar lo que dice Gabriela y creo que va por ahí y a veces siento que no quiero ser autorreferencial en todo lo que estamos hablando, pero en este caso concreto es una preocupación que que yo personalmente y como que la he llevado desde acá desde 3 años, que tiene que ver de esto, de las mujeres especialistas, sean las periodistas o sean mujeres especialistas en economía, derechos, lo que sea, en todas las áreas, ¿no? Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, la primera vez que lo hicimos fue en el 2017, ¿ya? Y Correa cumplía 10 años en el poder, o sea, ya se iba, e invitamos a 10 mujeres especialistas en diferentes áreas, como les digo, como justicia, economía, migración, etcétera, 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 a que escribiesen como un análisis del gobierno. Y cuando lo sacamos, no lo promocionamos como 10 mujeres escriben, no sé qué, sino como están estos análisis de los 10 años de Correa. Porque a mí esa hipérbole de darle como algo extraordinario que la mujer es experta, no, hay millones de mujeres expertas, solamente que no nos hemos dado el trabajo de alzar el teléfono y llamarlas más, de mapearlas más. Entonces, ese ejercicio lo hicimos también en el 2018 con la consulta popular, que invitáramos a 7 mujeres, y ahora que lanzamos la cobertura electoral, lo hicimos con otras 10 mujeres. Pero esta vez lo hicimos cruzándolo con este proyecto que lanzamos hacía 3 meses, me parece, que se llama Voces Expertas. Y no les voy a pasar el link en el chat para no compartir pantalla y me puedo demorar, pero Voces Expertas lo lanzamos hace 4 meses y es un directorio de fuentes, o sea, mujeres de toda América Latina, ahorita hay como 800, especialistas en diferentes áreas de conocimiento, desde ciencias ambientales, salud, química, biología, psicología, etcétera, etcétera, que quieren ser consultadas por medios. Entonces, es un proyecto colaborativo porque ellas tienen que llenar un formulario para ser parte. Nosotros hacemos un proceso como de verificación, de edición, de fact-checking, y publicamos en esta base, que es un desarrollo propio, y así estamos promoviendo que más mujeres especialistas puedan ser consultadas. Entonces, insisto, en todas estas áreas, no es como que yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Gabriela de que no podemos, o sea, que no podemos pensar que como esa transformación de mujeres en medios va a significar hablar de género o de violencias o de tratar, o sea, es una cosa que tiene que ser completamente transversal. Por eso hace un rato hablaba del liderazgo, de los puestos de liderazgo en los medios, de los temas que podamos hacer que tengan enfoque de género. Por ejemplo, estamos haciendo las entrevistas presidenciales, o el año pasado me acuerdo clarito que en las entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Quito. Y dentro de todas las preguntas como súper políticas y cosas de ciudad, agarrábamos y les preguntábamos si se consideraban feministas o si tenían alguna política de acoso, cosas así. Y vamos como poniendo temas en la mesa de derechos de mujeres, pero en algo que es en teoría político y no se debería cruzar o como que no tiene tanto sentido. Y para mí es una cosa completamente transversal. Entonces, no, creo que es un reto también como periodistas poder llegar con estos temas a públicos mucho más amplios y no como dicen en inglés, como preaching to the choir, no solamente a los convencidos y ya me leen y sino cómo llegar a explicarle, por ejemplo, a unos empresarios y empresarias que acortar la brecha de género tiene consecuencias positivas económicas, ¿ya? ¿Por qué no darles enfoque? ¿Ya? Porque no solamente la igualdad por la igualdad, por ejemplo. Entonces, para mí es un reto constante y a veces ni siquiera, como digo, como este enfoque transversal no se enuncia. Y a mí me parece que eso ahí está como lo más valioso a veces, estas transformaciones. Entonces, les voy a pasar ahorita el link de Voces Expertas para que lo puedan ver, lo puedan compartir, porque realmente es una base que está en construcción. O sea, se siguen recibiendo los formularios y los seguimos actualizando. Sé que eso no tiene que ver con las mujeres periodistas, pero tiene que ver con cómo las mujeres en general, lo que yo decía hace un rato, apoyan a otras mujeres especialistas en diferentes áreas y esta base obviamente nos ha demostrado, y ojo que cuando lanzamos la base tuve conversaciones con varias mujeres en el mundo y una de ellas que hizo un paper sobre esto me dijo que hay 72 iniciativas como Voces Expertas en todo el mundo, desde Sudáfrica, o sea, y en todos los continentes
hay este problema de representación, porque al final, esto que estoy hablando ahorita tiene que ver con, es el 27% de las fuentes consultadas, o sea, del 100% solo el 27% es mujer, de las fuentes consultadas en América Latina, o sea, ni siquiera es un tercio. Entonces, son cosas que tenemos que, quizá no lo preguntamos mucho como periodistas, de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, porque estamos como en una zona de confort de siempre llamar a las fuentes que están como a la mano. Entonces, como para resumir, Grisel y todos, yo creo que esta transversalización es como mucho más allá del tema o tal cosa, sino que es como tenerlo presente todo el tiempo. Y lo que decían, las políticas internas yo qué sé, de no discriminación y acoso, en la inclusión, o sea, una visión feminista de verdad, o sea, como que abarque el día a día, no que sea una cosa de un tema, de una publicación. Sí, sin duda alguna, eso nos deja con muchos retos. Quiero hacerles una última ronda para ir cerrando y dejar quizás un espacio para algunas preguntas. Sé que va a ser complicado, pero dado que estamos en un seminario de emprendedores y emprendedoras, pues me gustaría preguntarles, ¿qué consejos prácticos darían para la construcción de un liderazgo fuerte? Por ahí había una pregunta hablando de si la idea de liderazgo podría ser asociada con una noción negativa de ambición y esto cómo se contrapone con lo femenino, pero desde su perspectiva, ¿cómo podríamos construir ese liderazgo que necesita el periodismo para posicionar a la mujer como una figura, digamos, fuerte y no como algo accesorio que está ahí por la coyuntura? Daniela, ¿qué piensas? No sé, creo que es una pregunta un poco complicada porque justamente yo, bueno, coincido con varias de las cosas que han dicho ahorita Isabela y Gaby. O sea, yo no creo que tengamos que hacer los clubes de mujeres para hablar solo de mujeres y vernos solo a las mujeres. Yo creo que justamente es lo contrario, o sea, tenemos que vernos con otra mirada todas, o sea, y vernos de otro modo y no vernos como siempre encasilladas y como les decía, tampoco en esta cosa de víctimas. Ahora, la pregunta esta que hacen aquí de si la idea de liderazgo y eficiencia es masculina, entonces, ¿cómo se construye un liderazgo distinto? Esa es la parte que yo les decía, que es una cosa que luego no está tan fácil de resolver. Bueno, nosotros en la red, en pie de página, mucho, y en la red solemos complejizar tanto porque entramos en discusiones hasta filosóficas. Nosotros conversamos, hacemos mucha conversación, todo el tiempo conversamos. Y a veces eso, como digo, no siempre es fácil porque eso no responde a estas ideas de eficiencia, que tienes que entregar algo, que tienes que tener yo sé, o sea, que tienes que cumplir o que producir, o no sé, una cosa como de producir siempre, aunque a veces no sabemos qué. Entonces nosotros tenemos esta mala costumbre de que hasta que no entendemos, o yo hasta que no entiendo, pues entonces no escribo de eso. Y entonces eso puede ser un poco complicado. Y no tenemos resuelto ese asunto, ni siquiera de cómo debe ser la organización. Bueno, Isabela lo sabe bien porque ha estado teniendo que lidiar con nosotros las últimas 2 semanas, ¿no? Con todos los medios de la red y ya se enteró de todos los problemas que tenemos entre la horizontalidad y la verticalidad y el liderazgo y no el liderazgo. Yo que creo en el tema del equipo en el que estoy, porque no puedo hablar de otro porque todo lo demás se está construyendo y no lo tengo muy claro. Creo que un elemento fundamental es la honestidad intelectual. O sea, si saben que estás, o sea, que tienes límites, que te equivocas, que no eres superior, que no crees que estás por arriba de todos los que están con los que estás hablando, si escuchas, aunque finalmente alguien toma la decisión, porque alguien toma la decisión, ¿no? En el caso mío, pues yo, pero vamos, que sabes que no eres alguien que, o sea, que tiene más verdades que todos los demás. Yo creo que eso es una cosa que en el caso de nosotros es lo que finalmente hace que funcione, porque todos somos periodistas,
que puede ser más fácil cuando unos son periodistas y los otros no, porque entonces los periodistas ya lo resolvimos. Siempre nosotros tenemos la verdad absoluta, somos los que más sabemos, los que tenemos todo está clarísimo, los demás no, entonces siempre podemos verlos como desde arriba del pedestal. Pero el problema es cuando estás entre puros periodistas, en un esquema un poco horizontal. Entonces ya si todos estamos en el pedestal, pues se acaba la historia. Entonces, lo que ha funcionado con nosotros es eso, o sea, ser honestos, decirnos las cosas como son o como las estamos viendo, aceptando que podemos estar equivocados y también aceptando que estamos en medio de un huracán, que todo se está moviendo. Y bueno, si ya se estaba moviendo con la crisis de medios, ahora con la pandemia, como dice Gaby, pues más. O sea, todo se está moviendo. Entonces, es muy difícil que podamos tener la única salida. No hay solo una salida. Digamos que cada espacio tiene que ir encontrando sus propias salidas. Tiene uno que saber a dónde quiere caminar, pero pues estamos en esa construcción. Entonces, pienso eso. Eso creo que ha sido la fórmula para que nosotros, o por lo menos para que todos mis compañeras que son súper talentosas, súper famosas y súper buenas periodistas, pues terminen también aceptando que a la última decisión la tomé yo después de escucharnos todos durante mucho tiempo, porque saben que pues sí les voy a escuchar y que al final tomaré la decisión porque me toca como ver todo el paquete y no nada más lo que el interés particular que cada una tiene. Pero yo creo que ninguna de los que estamos ahí aceptaría ahorita a alguien que con toda la soberbia del mundo nos quisiera imponer nada. Entonces, ni yo ni ellos. Entonces, creo que esa ha sido una fórmula, pero no creo que sea la única fórmula, pues. Gaby, hablando de fórmulas, ¿qué consejos nos darías para la construcción del liderazgo? Yo diría primero, yo creo que de verdad no debemos como tenerle miedo al liderazgo. Es que yo creo que hay que diferenciar liderazgo de proyectos, liderazgo de lo que sea, con autoritarismo, verticalismo, y creo que desgraciadamente traemos como todavía instalado un chip ahí narrativo en donde pareciera que liderazgo implica que me voy a imponer y entonces vamos a hacer, no. O sea, liderazgo a mí me parece, y yo lo trabajo con muchos colectivos de periodistas, hombres, mujeres y demás, y con colectivos que no son necesariamente periodistas, pero colectivos en general en donde, a ver, sí hay un liderazgo de proyectos, es decir, hay alguien que puede traer el proyecto, hay alguien que tiene una idea más clara del proyecto, hay alguien que está desarrollando ese proyecto, hay alguien que busca los recursos para que ese proyecto camine, alguien o sea, hay liderazgo, a veces puede ser un liderazgo unipersonal, a veces puede ser un liderazgo colectivo, pero al final yo creo que no debemos de tenerle miedo a la palabra liderazgo. O sea, lo que me preocupa es que confundamos liderazgo o lo pongamos como equivalente a una decisión autoritaria, vertical, y entonces haces lo que yo quiero que hagas, ¿no? Yo creo que no es así. Sí creo que necesitamos liderazgos para que los proyectos caminen. Todos los proyectos con los que he trabajado tienen algún tipo de liderazgo que termina siendo mi instancia o nuestras instancias interlocutoras e inspiradoras. Digo, no quiero sonar ahora sí que a libro de autoayuda, pues, pero un liderazgo que funciona es un liderazgo que inspira al colectivo, al trabajo. Un liderazgo que impone no es liderazgo, es otra cosa, ¿no? Pero un liderazgo termina siendo alguien que inspira que algo camine y que además posiblemente tenga más clara hacia dónde se podría caminar el asunto sin que eso signifique que no puedas cambiar el horizonte hacia el que estás trabajando, porque es un trabajo colaborativo que te permite verificar, contrastar, es trabajo en equipo, pues, ¿no? Y el trabajo en equipo y la construcción de conocimiento colaborativo me parece que es lo que hoy más funciona. ¿Debe haber un liderazgo o hay liderazgos? Pues sí, porque posiblemente a alguien se le ocurrió una idea, posiblemente alguien la está desarrollando, posiblemente alguien tiene la capacidad de articularla un poco mejor y entonces hay un equipo que lo acompaña o la acompaña. Entonces, yo de verdad creo que no, en esta deconstrucción muy necesaria de nuestros discursos patriarcales en los que hemos crecido, creo que no debemos eliminar la posibilidad de que existan liderazgos, pero pueden ser liderazgos muchísimo más flexibles, muchísimo más horizontalizables, aunque haya personas perfectamente identificables, y quienes se hagan cargo de los proyectos y hagan que los proyectos caminen.
A todos nos ha tocado y todos y todos los que estamos aquí nos ha tocado que tú tienes un proyecto, te casas con ese proyecto, logras convencer un equipo y ese equipo trabaja contigo y ese equipo se emociona y gracias a la conversación con ese equipo, tú también cambias un poco tus horizontes y cambias por dónde lo quieres hacer, pero al final hay un proyecto que se te metió en la cabeza y que lo quisiste hacer. O sea, yo de verdad creo que no debemos de tenerle miedo a la palabra liderazgo, al contrario, creo que la palabra liderazgo me parece una de las palabras más nobles, porque insisto, no es el autoritarismo de la imposición, sino es el, a ver, construyamos juntos un horizonte hacia el cual caminar. Y hay quien lo tiene más claro y hay quien lo tiene un poco menos claro, pero de repente ese que lo tiene menos claro puede sumar a estos esfuerzos. Entonces, yo pues invito un poquito a eso. La verdad es que yo a lo largo de mis ya muchos años, porque ya tengo harta edad, a mis muchos años de trabajo, he podido armar muchísimos proyectos y muchos proyectos en donde hemos trabajado en equipos, en donde ha habido liderazgos y muchas veces no yo como directora, por ejemplo, he sido la líder del proyecto, no. A veces alguien más es el líder o la líder del proyecto y acompañamos esos proyectos para que caminen. Si entendemos los liderazgos como un faro hacia el cual caminar para que tenga luz el proyecto, me parece mucho más interesante a pretender que la horizontalidad absoluta nos va a permitir pues que todos hagamos todos, porque al final la horizontalidad absoluta tampoco me permite que el proyecto camine. Entonces, yo creo que si entendemos el liderazgo desde una lectura mucho más humanista de la posibilidad, digamos, de crecimiento del conocimiento, del pensamiento, del corazón y del alma frente a un proyecto, bueno, pues está increíble. Puede ser, insisto, unipersonal, puede ser colectivo, pero no lo eliminemos. Y lo que sí creo que tenemos que eliminar es la imposición de cosas, la imposición autoritaria, vertical, unidireccional, absolutamente incuestionable. Claro que la tenemos que eliminar, es tiempo de mandarla al mega carajo, pero tener liderazgos inspiradores que nos permitan caminar frente a algo, a mí me parece que es lo que necesitamos tener, sean hombres, sean mujeres, ojalá sean muchas mujeres, ojalá podamos acompañar esos proyectos que vayan sumando, que tengamos una red de nodos creativos y activos. Híjole, ese es el mundo al que yo aspiro, a un mundo interconectado de nodos activos, en donde de repente uno hable y otro hable y no sé qué, pero no uno donde uno imponga y otro donde todo el mundo se calle porque no vaya a ser que alguien hable más que el otro. Creo que tenemos que encontrar nuestra orquesta de voces. O sea, estamos todavía perdidos, tengo esta sensación, estamos perdidos en una especie como de indefinición en cómo logramos una armonía de voces. Pues logramos una armonía de voces y si de repente se necesitan liderazgos, pues sí. Isabela, ¿cómo podemos contribuir las emprendedoras a esta construcción de liderazgos y de redes? Bueno, primero yo suscribo a todo lo que dice Gabriela. O sea, para mí no hay ningún problema con la palabra liderazgo, todo lo contrario. El tema es cómo se plantean y cómo se reinventan, reconstruyen, y tiene que ver, y Daniela me hizo reír, porque claro, yo estaba dando como un acompañamiento a la red y todos los problemas que trae estas horizontalidades, ¿no? Como que los roles no definidos, los procesos no definidos, y suponer que todo tiene que ser consultado con 20 personas y llegar a un consenso y ni sé qué. O sea, el liderazgo es súper importante para poder avanzar, o sea, tener realmente como las cabezas. Y a mí, o sea, me parece importante el liderazgo y la horizontalidad, o sea, no me parecen que son contradictorias. En el tema de tu pregunta concreta, de lo del emprendimiento, es justamente practicar lo que predicas, ¿no? O sea, como que yo no puedo aquí venirles a hablar de todo esto y mostrarles cómo funciona en GK las cosas, o sea, es poder como ponerlo en práctica y obviamente es un poco prueba-error, ¿no? Porque también son cosas, o sea, aprender a liderar. O sea, esto también tiene que ver con un contexto cultural muy grande de género, de creer que el liderazgo está, ese tema que hemos venido hablando, como masculinizado, o como que capaz no voy a poder, o sea, estas taras, ya que obviamente más o menos las tenemos las mujeres, obviamente tienen que quedarse como completamente a un lado,
Y sobre todo me parece súper importante estos espacios, ya sean más como formales como esto, pero también informales. Creo que Daniel hablaba no me acuerdo quién hablaba, de lo de las amigas, de poder conversar y de poder decir eso está pasando, no sé qué, no sé cuánto, o compartir buenas prácticas de liderazgo, cómo yo manejo desde cosas como, no sé, mis reuniones editoriales, los procesos, ni sé qué, de producción, cosas que son súper útiles y que permiten, como todo liderazgo, hay que como predicar con el ejemplo, ir revisando procesos, tener un montón de orden, disciplina, pero también este enfoque, y ahí podría decir enfoque de género, y lo que les decía hace un rato como súper transversal de derechos o de respeto que a un hombre le va a costar más y que las mujeres lo podemos incorporar como de una manera, no sé, no quisiera decir natural porque no creo que tiene que ver con algo natural, sino más bien cultural. Como les decía, los horarios o los permisos para las mamás, o temas, yo qué sé, voy a decir un tema como súper, puede ser doméstico, pero si una reportera está con cólico menstrual, ¿me entiendes? O sea, estas cosas que parecen pequeñas o detalles, pero tiene que ver con el cuidado del equipo, tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con entender, yo qué sé, las diferencias entre una cosa y otra. Y siempre, esto va a sonar como un cliché, pero es como yo, cuando Grisel me decía ayer el tema de lo de la presentación, cómo podía ser, como qué te llevó a emprender y tal, la respuesta puede ser un poco romántica, pero uno emprende porque quiere construir el lugar donde quiere trabajar, ¿ya? Y como se esfuerza todo el tiempo en construir eso. Y eso de ahí es como, sí puede ser como muy demandante porque te enfrentas a un montón de cosas, pero al final no hay mayor satisfacción que estar tranquila y contenta donde estás trabajando y sobre todo creando una cultura corporativa, llámale, a la redacción o cómo funciona. En GECA trabajan periodistas súper jóvenes, ya que hay una que tiene 23, creo que es la menor. Y conversábamos con esta otra reportera que está en sus 30 también, como yo, 36 por ahí, y decíamos como que ellas no tienen idea cómo funcionan los medios tradicionales, o ciertas cosas, o ciertas estructuras, y como que poder dar este espacio y dar por ejemplo, un espacio, para mí desde un espacio libre de acoso, o sea, que parece algo como más básico, pero también un espacio en el que puedan sentarse y decir, no sé, cómo les ha afectado emocionalmente la cobertura de un tema de migración, no sé, quienes viajan a la frontera y cosas así. O sea, ese tipo de cosas que parecen menores son las que construyen un liderazgo que luego, cuando yo me retire de directora editorial, yo puedo, o sea, yo voy a tener a alguien que de alguna manera es formado con este ejemplo, con estas cosas muy concretas. Entonces, para mí es un momento como súper importante el que estamos, mujeres como Daniela, como yo, o sea, de poder construir estos roles e ir cuestionando estas ideas de liderazgo que, insisto, que son como súper caducas, creer que el que trabaja más, el que se queda hasta más tarde, o el que no sé qué, o sea, a cuesta de qué, ¿ya? Sino más bien promover una cultura mucho más respetuosa, diría. Creo que es muy valiosa esa reflexión. Nada más quiero dejarles una pregunta que nos están poniendo en el chat para quien la quiera tomar. Nos preguntan cómo ha sido en su experiencia tener que hablar de dinero, renegociar, proponer convenios económicos como mujeres. Si hay diferencia en estas negociaciones siendo mujer, no sé si alguna de ustedes nos quiere compartir una experiencia concreta para cerrar con ese tema. A ver, si quieres, yo diría que más que por mujer, porque yo no le estudié el tema por idiota. O sea, yo creo que una de las cosas que me hizo muchísima falta es tener una formación financiera, una mejor formación financiera. O sea, poder, por ejemplo, hoy me sigue costando mucho trabajo ponerle número a lo que yo hago, monetarizar todo lo que yo estoy haciendo. Me cuesta mucho trabajo porque no sé cómo hacerlo, ¿no? Es decir, no le dediqué el tiempo debido. Y creo que puede ser un tema de mujer, pero creo que también es un tema de que, sobre todo, sé que nos están escuchando y viendo generaciones mucho más jóvenes, asúmanlo, y por eso está entre otras cosas, este curso que están tomando ahorita. Es decir, cómo podemos armar un proyecto, cómo podemos monetarizarlo, cómo podemos ponerle números, etcétera. A mí hasta la fecha me sigue costando muchísimo trabajo, y yo estoy segura que yo hoy podría ganar bastante más dinero del que gano
si tuviera como más claridad de cómo cobrar y de qué hacer y de cómo ponerle números. Y la verdad es que no lo sé hacer porque no lo aprendí, porque no me dediqué a ello, porque no le dediqué cabeza a ello. Pero en esto, aunque sí creo que hay un tema de género, también creo que hay un tema de dedicación, ¿no? Y si yo pudiera hoy, o sea, si de las pocas cosas que me arrepiento es no haberle dedicado un poquito más a aprender a ser mejor en temas de finanzas, de economía, de empresa, de emprendurismo, de visión de futuro, de diseño de futuros, a eso sí, insisto, no creo que sea solo un tema de género, aunque también evidentemente hay un tema de género ahí, pero en mi caso en concreto, pues como que lo dejé pasar, como que me parecía que era menos importante y como que además soy de una generación en donde casi siempre te contrataban y estabas en una empresa y tenías un salario y tenías, entonces no necesitabas precisamente emprender nada, ¿no? Sino estabas como ahí. Y ahora que el mundo en realidad es infinitamente diferente, pues tener esta capacidad de ubicar tu proyecto, ponerle números, ver hacia dónde quieres llegar, a quién quieres contratar, cómo quieres tener un equipo, cómo quieres que ese equipo tenga recursos, tenga ingresos, etcétera, pues me parece que eso sí es algo que hay que trabajarle y hay que estudiarlo y hay que aprenderlo, pues, ¿no? O sea, creo que hoy ya no hay pretexto, ¿no? Tampoco lo había para mí, la verdad. Tampoco me voy a poner en un plan de víctima y decir, híjole, es que cuando yo estudié eso, no. No, la verdad es que lo dejé pasar porque me parecía menos interesante. Hoy lo lamento y la verdad es que lo he ido aprendiendo y me he ido haciendo gente cerca de mí que me está ayudando además para ponerle un poco de orden a las cosas que yo quiero hacer y para poder tener recursos a partir de lo que yo hago y para lo que yo quiero hacer. Pero yo sí diría, Grisel, sobre todo para quienes nos están viendo hoy, que no sea pretexto. O sea, hoy más que nunca no puede ser pretexto. Tienen todas las herramientas para poderse hacer de los conocimientos, para tener un horizonte mucho más claro de lo que significa su empresa informativa o su proyecto informativo. Es importantísimo saber cómo ponerle valor monetario a lo que hacemos. Sin duda, sin duda. Quiero agradecerles muchísimo a las tres por estar aquí. Tenemos que ir cerrando porque ya estamos sobre el tiempo. Nada más, en un minuto me gustaría pedirles una ronda de reflexiones finales. Empezamos con Mar y ya para la despedida con nuestra audiencia. Creo que hay varias cosas que he dicho muchas veces, pero quizás que sea una obsesión porque yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es como, no digamos, que los demás arreglen el mundo por nosotros, que el feminismo, así como algo abstracto, a ver si ya nos pone un mundo mejor. No, hombre, no. ¿Qué mundo quieres tú? Pues ese es el que tienes que hacer. Empieza por tu habitación, sigue por tu casa entera, sigue por tu barrio, sigue por tu empresa y tomemos la iniciativa para hacer el mundo que queremos hacer. Como despedida, que os agradezco muchísimo este ratito, que me pierdo las caras de todas y de todos los que estáis ahí. Ojalá alguna vez nos podamos ver en México. Pasé allí un verano maravilloso y voy a volver en cuanto pueda. Y agradecidísima, de verdad, encantada de estar con vosotras. Daniela, muchas gracias. Unas palabras finales que nos compartas. Y, bueno, pues eso, que es, antes de pensar en si los modelos de negocios o cómo enfrentamos no sé qué, creo que lo más importante es saber qué queremos hacer con el proyecto que tenemos, o sea, a dónde queremos llegar, cuál es la puerta, porque en la medida en la que sabemos a qué puerta nos vamos a dirigir, pues damos menos vueltas. Ese es el gran aprendizaje que hemos tenido en la red de periodistas de a pie, donde al principio dábamos muchas vueltas, ¿no? Entonces, eso, tener muy claro para qué quiere uno, cómo nos vemos en 5 o 10 años cuando vamos a empezar algo y qué queremos, a dónde queremos llegar, cuál es el puerto para saber pues cómo dirigimos hacia allá lo que sea, la fórmula que sea, porque hay muchas, o sea, desde los medios tradicionales, desde los medios alternativos, de los medios de como le queramos nombrar ahora, porque todo está en construcción. Si queremos ser, no sé, tener como un negocio muy innovador, si uno apostarle a los jóvenes, o sea, lo que queramos, o sea, pero tener claro qué queremos hacer, cómo nos vemos y eso nos va a permitir poder caminar con mucha claridad hacia ese lugar, que va a estar difícil, todo va a estar difícil, porque todo es nuevo. No es una cosa fácil, pero es mucho más fácil si ya tenemos claro cuál es el puerto.
Y muchas gracias por la invitación. Es muy lindo. Gracias a ti, Daniela. Siempre nos encanta oírte. Gaby. Pues yo lo que les diría es, a ver, me parece, sobre todo quienes están tomando este curso, me parece una oportunidad extraordinaria, extraordinaria. Felicidades al CIDE, por supuesto, y a todo el equipo que lo está haciendo posible. Creo que cada vez tenemos menos pretextos para dejar de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo lo que invitaría es, sí, como dice Daniela, es tener como mucho más claro para qué quiero hacer las cosas, ¿no? O sea, donde nos podemos perder es cuando lo quiero hacer como todo en general y al final termino no haciendo nada. Entonces, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Cuáles son mis redes? Y creo que en esto, lo que están haciendo ustedes en el CIDE, Grisel, lo que está con Diego ahorita en este momento, y lo que en general hemos estado trabajando en muchos otros frentes, creo que es tejer redes. Y las redes sirven para eso, sirven para fortalecer los proyectos que tenemos enfrente. Entonces, yo creo que hoy no hay pretextos, lo que hay son posibilidades. Se está haciendo, a pesar del momento que estamos viviendo, pandémico, económico, y lo que quieran, se está haciendo un periodismo extraordinario en nuestra región, la verdad. O sea, creo que hoy nos podemos sentir muy orgullosos del periodismo que se hace desde medios tradicionales, medios digitales, medios independientes, lo que sea. Entonces, pues yo creo que no hay pretexto. Lo que tenemos que poner es el foco, es qué queremos lograr, con quiénes lo podemos lograr, qué se necesita para lograrlo, y pues manos a la obra. ¿Funcionará o no? Eso ya se verá. Pero la verdad es que creo que hay por lo menos yo lo veo, será porque ya viene Navidad y quiero ser optimista, pero por lo menos yo veo que a pesar de todo puede ser un buen año el 2021, que va a ser un año muy cabrón en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, pero creo que son los mejores años para hacer el mejor periodismo. Entonces, pues eso, foco, atención, y gracias por invitarme a esta conversación. Mil gracias a ti, Gaby. Isabela. Gracias por la invitación, como todas. Yo creo que son muchas cosas, o sea, quiero intentar y suscribo todas las palabras, pero creo que también no hay excusas, así que ya están embarcados en esto, porque si están en ese taller es porque ya están embarcados, y yo le decía eso a Daniela y los otros de la red. Es cuestión de como aprender un montón, o sea, hay un montón de recursos, de maneras de capacitarse, pero también conocer los límites. Y eso va también con el tema de género, como para irlo cruzando. Como que a veces las mujeres, por esta idea de que lo queremos poder todo, nos sumamos cosas que en realidad son como muy difíciles o no están en nuestras capacidades, así como hay hombres que no tienen esas capacidades, como, no sé, algo financiero. A mí me ha tocado aprender de todo, o sea, en temas financieros y todo, pero sé que tengo un límite. Yo puedo hacer un presupuesto, yo puedo hacer un presupuestador, pero yo no puedo hacer una proyección ni sé qué, ni sé cuánto. Necesito una financiera que venga y tal. O sea, saber identificar cuáles son esos roles que necesitamos de acompañamiento, pero como periodista emprendedora, yo sé qué pasa como igual en todas las áreas, y es una cosa que tienen que empezar a asumir y darse cuenta lo que significa emprender, y en el caso de ser mujer y emprender, también es como esta, quizá puede ser que lo estoy diciendo, sonaría mucha presión, pero sí como este tema del liderazgo que les decía hace un ratito, como buen liderazgo, pero aprovechar estas capacidades que tenemos como mujeres de sacar adelante muchas cosas. O sea, el otro día que estábamos en esta sesión con los periodistas de pie, una de las periodistas dijo, como yo tengo 3 trabajos, 2 que me pagan y el tercero es ser mamá. O sea, como que realmente las mujeres siempre hacemos, yo no soy mamá, pero las mujeres siempre hacemos muchas más cosas. Y esa capacidad de poder depositarla en estos proyectos que tanto nos encantan y con estos enfoques que tanto nos gustan. Entonces, como que sí es, mi mensaje sí es de motivación y de ánimo, porque a pesar de que puede ser momentos como difíciles y tal, es una cosa que a la final, como dije hace un rato, es muy enriquecedora poder estar trabajando en algo que tú construiste y que estás realmente a gusto. Sin duda, y creo que es el mensaje en el que coincidieron las 4, lo cual me llena con mucho optimismo. Y nos quedamos con muchos temas para seguir pensando. Emprender no es fácil, y creo que el mensaje de esta mesa es que tenemos que seguir construyendo ese mundo que queremos habitar y las redacciones que queremos ocupar. Les agradezco infinitamente a las 3 y a Mar virtualmente por regalarnos esta tarde tan interesante. Gracias a todos por su atención. Un aplauso virtual, y de verdad fue súper enriquecedor compartir este momento con ustedes. De verdad, gracias.